Ratios, razones o índices financieros. Vamos a ver este tema sumamente interesante. Tiene esos tres nombres, pero la razón de ser es la misma. Para aplicar los ratios financieros es necesario contar con un balance general. En este caso vamos a presentar un balance general sencillo, pero vamos a usar las cuentas que tiene dentro de ella. ¿Dónde están los activos, los pasivos, ¿no? Corrientes o circulantes, no corrientes o circulantes, total pasivo y patrimonio, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo cuadrar. ¿Para qué? Para que podamos aplicar de manera eficiente los ratios más adelante. Entonces contamos con un balance general y también necesitamos un estado de resultado. No nos olvidemos que también en el tema de flujo de efectivo hemos visto que era necesario contar con estos dos estados financieros y también aquí aplicar los ratios financieros, porque va a combinar, va a armonizar y va a sincronizar tanto cuentas del balance como cuentas del estado de resultados para aplicar todos los índices que vamos a ver en este tema. Vamos a partir con los cuatro principales rubros, ¿no? Vamos a denotar que los ratios financieros tienen cuatro principales rubros: índices de liquidez, índice de endeudamiento, índice de operatividad e índice de rentabilidad. Son cuatro grandes grupos que le llaman rubros financieros, en los cuales vamos a ver qué índices o qué formulitas contienen para poder aplicar e interpretar sus resultados. Comencemos entonces con el índice de liquidez. Se calcula para juzgar la capacidad de la empresa para contraer obligaciones a corto plazo. Indica que en alguna medida cuál es el grado de solvencia que tiene la empresa. Palabras sencillas: la liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa o la capacidad de dinero en efectivo que cuenta para hacer frente a sus obligaciones. Quiere decir que el activo aquí más importante es el dinero. El primer índice que vemos dentro de este rubro es el índice de liquidez, llamado índice corriente, que es una división entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. Estas cuentitas vamos a sacar de dónde, del balance general, y estamos usando la que está aquí a un inicio. Miren, vamos a dividir activos circulantes 632.000 entre pasivos circulantes 180.500. Entonces aquí está. 632.000 entre 180.500 sale 3.5. No hay que multiplicar por 100, es un valor absoluto. ¿Qué significa? Que por cada peso o cada dólar de deuda que tenga la empresa en el corto plazo se cuenta con $3.50 para responder. O sea, si la empresa debe $1, la empresa genera $3.50 para devolver. ¿Qué significa eso? Está siendo 3 veces capaz de devolver la deuda. 3 veces. Entonces, mire, se presta $1 y tiene 3 para devolver. Le sobran 2 inclusive. Puede aguantar hasta 3.5 veces la deuda por cada dólar que se preste. Entonces, por ahora estamos viendo que es una empresa solvente y líquida. Nota, es un índice muy global, no mide a detalle la liquidez. Es importante que dentro de una empresa, peor si es el tema del rubro comercial, es importante tomar en cuenta el tema de los inventarios. Entonces, para esto existe la siguiente formulita dentro del rubro de liquidez, que es el índice ácido. Algunos le llaman prueba ácida. Es lo mismo, activo circulante menos pasivo circulante, pero miren, en el numerador está restando o está quitando los inventarios. ¿Por qué? Porque dicen que los inventarios es una forma de liquidez mentirosa en una empresa. ¿Por qué? Porque están almacenados los productos, pero no en dinero en efectivo, sino en productos, que tenemos que hacer todavía esfuerzos necesarios para poder convertirlo a futuro en dinero. Entonces aquí extrae los inventarios. Miren, los inventarios también son parte del balance general. Vamos a ver hasta aquí, 433.000. Vamos a ver cómo se lo lleva la formulita. Activos circulantes, 632.000 menos 433.000, que es los inventarios, sobre 180.500 sale 1.1. Tampoco se debe multiplicar por 100 porque es un valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que se deba o que deba la empresa se tiene $1.10 para responder. O sea, la empresa tiene la capacidad para devolver ese dólar que se prestó y solamente le sobraría 10 centavos. Estaría al filo, pero por lo menos cumple con esa obligación. Sigue siendo líquida, pero mínimamente líquida, ya no como el anterior índice que era 3.5. Para que vean cuál es la incidencia de extraer o de marginar el inventario de la fórmula del índice ácido. Bien, vámonos al rubro de las cuentas de la operatividad. La cuenta de liquidez hemos visto solamente la formulita del índice corriente y la prueba ácida, que son los más importantes. Por ahora vemos que es una empresa líquida, ¿no? Tanto en el índice corriente, que salía 3.5, y también en el índice ácido, que salía 1.1. Vámonos a las cuentitas de la operatividad, que es la razón de ser de la operación diaria que tiene una empresa.
En la primera fórmula, que se llama rotación de cuentas por cobrar, vamos a ver la diferencia de manera divisoria entre las ventas anuales y las cuentas por cobrar. No nos olvidemos que las ventas anuales lo vamos a extraer del estado de resultados y las cuentas por cobrar del balance general. Miren cómo va mezclando las cuentas de un estado financiero a otro. Veamos. En las ventas totales acá, según el dato que tenemos, 1.315.000 y las cuentas por cobrar son $180.000. Entonces vamos a ver cómo hace la diferencia, ¿no? 1.315.000, que son las ventas anuales que están en el estado de resultados, sobre las cuentas por cobrar, que son 180.000. La división de esto sin multiplicar por 100 sale 7.3 veces. ¿Qué significa eso? Las cuentas por cobrar rotan 7.3 veces al año. Se podrá vender hasta 7 meses al año solo al crédito. Miren, qué interesante esto. Usted le pregunta a cualquier empresario qué es más importante para él, vender al contado o al crédito. Y le va a decir que para él es importante vender al contado porque es dinero en efectivo inmediato. Vender al crédito no, porque hay clientes que ni pagan su crédito. Entonces, en este aspecto el cliente va a poder vender hasta 7 meses al año al crédito. O sea, puede soportar vender 7 meses al año. Ya depende de él si lo vende o no lo vende, pero puede soportar hasta 7 meses al año para generar el movimiento o la rotación de sus cuentas por cobrar. Aquí dice, este indicador no trabaja solo, se acompaña de. Vamos a ver la siguiente formulita, que es el tiempo promedio de cobro de la cuenta por cobrar que hemos visto anteriormente. Entonces, ya hemos dicho que 7 meses al año se puede vender al crédito, pero es importante ver en qué tiempo se puede cobrar por esas ventas al crédito. Por eso es importante dividir los 360 días comerciales, quitando todos los feriados comúnmente establecidos, sobre la rotación de cuentas por cobrar, que este dato lo tenemos del anterior índice que salía 7.3, ¿no? Entonces dividimos 360 entre 7.3, me sale 49 días. ¿Qué significa? Significa que las cuentas por cobrar se están recuperando en un promedio de 49 días. ¿Será bueno o será malo? Depende del rubro, si se define bueno o malo. Entonces, por ejemplo, si son créditos de una entidad financiera, yo creo que es regular a malo porque los créditos tienen que ser pagados dentro de los 30 días. Pero si son créditos vehiculares o que mueven economías de escala o comercializan electrodomésticos arriba de, qué sé yo, 20.000, $30.000 o maquinaria o productos de lujo, entonces en ese aspecto sí está bien que sea 49 días porque le da todo un margen al cliente para que pueda devolver ese dinero en efectivo. Entonces, no siempre se va a cumplir con los 49 días. El empresario puede cobrar a los 30, 35 días, pero puede alcanzar hasta 49 a estirar el tema de la deuda. Puede alcanzar, pero no es lo conveniente, ¿no? Lo bueno aquí que sea lo más cercano a 30 para que no genere ningún tipo de distorsión. Siguiente formulita, seguimos en el rubro de las operaciones u operatividad. La rotación de inventario, que es la división entre el costo de venta sobre el inventario. El costo de venta lo podemos extraer del estado de resultados y el inventario del balance general. Veamos, ¿dónde están los costos de venta? Aquí está, entre paréntesis, 872.000. Y el otro era las cuentas por cobrar, si no me equivoco, no, inventario, ¿no? Inventario, está en el balance general, 433.000. Veamos, entonces. Costo de venta 872.000 sobre inventario 433.000. Sale 2.01 veces. ¿Qué quiere decir? Que 2 veces al año se puede renovar completamente los inventarios. Miren qué interesante. La empresa va a soportar hasta 2 veces al año renovar completamente su inventario. Ahora esto también depende del rubro de la empresa, si es bueno o malo. Si es una empresa que se dedica a comercializar teléfonos, por ejemplo iPhone, excelente que sea su renovación 2 veces al año. O movilidades, las concesionarias, ¿no? Que puedan generar también movimientos 2 veces al año. Si por ejemplo es una empresa que se dedica a productos de la canasta familiar o productos perecederos como por ejemplo la leche, Hades, leche pil, entonces estoquearse 2 veces al año creo que es demasiado poco, ¿no? Estas empresas inclusive se estoquean mensualmente. ¿Por qué? Porque sus productos son perecederos. Por eso, para decir que es bueno o malo, dependiendo del rubro que tiene la empresa que llevar adelante. Bueno, ya hemos visto el rubro de liquidez con 2 fórmulas, el rubro de la operatividad con 3 formulitas. Ahora pasemos al rubro de endeudamiento o apalancamiento financiero. Se calcula para evaluar cuál es la forma de financiamiento que está utilizando la empresa, analizando las contribuciones que hacen los dueños, socios, proveedores, también terceros. Estos índices que vamos a ver más que todo ven la capacidad que tiene la empresa para acceder a créditos o para poder
depender de otras personas o otras empresas para poder funcionar, ¿no? ¿En qué porcentaje la empresa está siendo financiada por otras instituciones u otras personas para poder operar? Es importante controlar esto. ¿Qué dice acá? Indica quién ejerce el control de la empresa. Es importante esto. Por ejemplo, si la empresa, qué sé yo, Kimberly-Clark, solamente opera con un 20% de su capital propio y el 80% es financiado por entidades financieras, entonces el control que tiene sobre la empresa son los bancos, porque están manejando el 80% de la actividad económica. Entonces es importante conocer este dato. Sirve para medir, en cierto grado el riesgo financiero de la empresa. Ahí está. Si 80% de Kimberly Clark se debe a los bancos, entonces es riesgoso que la empresa después pueda pasar manos de ellos si es que existe algún tipo de problemas financieros, ¿no? La primera formulita se llama razón de endeudamiento, que es igual el total pasivo sobre el total activo. Esto lo vamos a sacar del balance general a ambos. Total pasivo, aquí dice 380.500 y total activo aquí dice 822.500. Vamos a ver la diferencia entre total pasivo sobre total activo. 380.500 entre 822.500. Sale 0.46, aquí se puede multiplicar por 100 para decir que hay un 46% de razón de endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Del total activos que tiene la empresa comprado o comprometido, un 46% lo obtuvo gracias a dinero de terceras personas, bancos, socios, proveedores, etc. Entonces, poco menos de la mitad se debe a financiamiento externo. Entonces, se ve bien este índice, ¿no? Porque no pasa el 50 más 1, que eso vendría a ser que perder el control financiero de la empresa. Esta empresa todavía sigue siendo dueña de su propio capital. ¿Por qué? Porque está funcionando con el 54% de aporte propio, o sea, más de la mitad. ¿Qué significa esto? Por cada dólar asignado por tenencia de activo o por compra de activo, se estaría generando un 0,46 dólares para cubrir esta deuda. Entonces es importante también el dato de que 0.46 centavos de dólar es lo que se obtiene con un financiamiento externo y lo demás es generado por el propio capital. Los acreedores preferirán una razón de endeudamiento moderado o baja. A los dueños les conviene una razón de endeudamiento más bajo, dado que el dinero que hacen trabajar es de terceras personas, pero puede ser que no les sea conveniente para el grado de control de la empresa. Como les dije, que no pase el 51% va a estar todo bien. Un rango aconsejable entre el 20 y 40% según el rubro. Tampoco es malo que sea 0% acá, porque siempre es bueno financiarse para un poquito diversificar el riesgo del capital que tenemos en la empresa. La segunda formulita del índice de endeudamiento es el índice de endeudamiento sobre el patrimonio, que es el pasivo total sobre el patrimonio. Vamos a ver un poquito en el balance general. Pasivo total sobre el patrimonio, total pasivo 380.500, sobre el patrimonio 442.000 dólares. Vamos a ver aquí. Ahí está. 380.500 sobre 442.000 sale 0,86, 86%. ¿Qué significa esto? Indica hasta qué punto está comprometida la inversión de los dueños con terceras personas ajenas a la empresa. No nos olvidemos que el patrimonio es la inversión que tienen los dueños de la empresa. Ahí está capital, utilidad, retenida, utilidad neta, la gestión, etc. Entonces, de todo ese dinero que tiene guardadito, gracias a quién se lo debe. En este caso es 86%, es demasiado alto. ¿Qué quiere decir? Que todas las ganancias que ha obtenido lo ha hecho gracias a dinero de otras personas o de otras instituciones. En este caso, el 86% del patrimonio está comprometido con terceras personas tanto en el corto como largo plazo, o sea, el pasivo total. Lo que quiere decir que por cada dólar de capital se debe 0,86 a terceras personas. Entonces, por cada dólar que se genera como ganancia en la empresa, fue gracias a que 0,86 fue financiado por algún banco o algún proveedor. Aquí también el rango aconsejable entre el 20 y 40% según el rubro para poder un poquito cuidar la economía de la empresa. Bueno, ya hemos visto dos formulitas de liquidez, tres formulitas de operatividad, dos fórmulas de endeudamiento, apalancamiento y finalizamos con el rubro de la rentabilidad. La rentabilidad que se va a dividir en dos grupos, primero la rentabilidad en relación a las ventas y después la rentabilidad en relación a la inversión. ¿Qué significa rentabilidad? Es la ganancia, el retorno que se tiene por toda la inversión que se ha generado en la empresa en algún tipo de rubro económico. Veamos primero con respecto a las ventas, que tenemos tres formulitas.
el margen de utilidad bruta, que es igual a la utilidad bruta sobre las ventas totales. No nos olvidemos que la utilidad bruta está en el estado de resultados, las ventas totales también en el estado de resultados. Lo que se hace aquí es ver la eficiencia de la operatividad de la empresa antes de pagar cualquier tipo de costo variable, costo indirecto o costo directo. Vamos a ver, aquí sale 34%, que quiere decir que por cada dólar que vende la empresa gana 0,34 centavos. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de la rentabilidad. La rentabilidad es sinónimo de ganancia. Por cada dólar que vende la empresa hay un 0,34 centavos de ganancia. Es importante porque aquí no se está tomando en cuenta los sueldos, ni la publicidad, ni los gastos financieros. Es una ganancia bruta, como dice acá, margen bruto. La ganancia por cada dólar sin tomar en cuenta impuestos ni nada de eso. Aquí el objetivo, el consejo que se da, que sea valores positivos lo más alto que se pueda. Tener una mayor margen de ganancia por cada dólar que se vende en la empresa. La siguiente formulita, el margen de utilidad operativa. Ahora está viendo la utilidad operativa, no la utilidad bruta. La utilidad operativa más que todo toma en cuenta después de pagar sueldos y salarios, servicios básicos, alquileres, gastos comerciales, etc. Y esto lo ven entre el total de las ventas. Aquí sale el 5% o el 0,05. ¿Qué significa? Que por cada dólar que se vende en la empresa va quedando una ganancia de 5 centavos. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque después ese dólar que se obtuvo como ganancia ya se pagó sueldos, ya se pagó alquileres, ya se pagó publicidad, ya se pagó los intereses al banco. Igual se tiene ganancias, mire. Uno dice, pero es poco, 5 centavos, pero ya es ganancia. No se olvide que ha cubierto todos sus gastos administrativos, comerciales y financieros. Es importante entonces tomar en cuenta que sigue existiendo ganancia en la empresa y eso también, como consejo, tiene que ser un valor positivo lo más alto posible. Y la última fórmula de este rubro, el margen de utilidad neta, que ahora sí divide la utilidad neta sobre las ventas totales. Miren, ahora está tomando en cuenta las ventas netas, después de gastos administrativos, comerciales, financieros, inclusive después de pagar impuestos. Veamos acá, sale la utilidad neta 28.500, ventas totales 1.315.000, sale 0,02 o 2%. ¿Qué quiere decir? Por cada dólar que se genera como venta líquida en la empresa, esta está ganando 0,02 centavos de dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue teniendo ganancias, será mínima, pero hay ganancias por cada dólar que se vende en la empresa. Después de pagar todos los gastos, o sea, sería en realidad la ganancia líquida para el dueño o el directorio de la empresa. Una ganancia líquida, porque ya pagó todo, pagó sueldos, salarios, alquileres, comerciales, intereses, impuestos, todo. Aquí también una sugerencia que sea lo más alto posible. Miren qué interesante estas tres fórmulas de rentabilidad del margen de ganancia en base a las ventas brutas, ventas operativas, utilidad bruta, perdón, utilidad operativa y utilidad neta. Lo está tomando en cuenta los tres tipos de utilidades respecto a las ventas totales. El otro grupo que se toma en cuenta en base a la rentabilidad es en base a la inversión. Y hemos visto tres formulitas en base a ventas. Ahora tres formulitas en base a la inversión. Vamos a comenzar con el primero, que es el famoso ROE, retorno sobre el patrimonio, que en inglés significa, creo que Return of Equity, algo por ahí, donde divide la utilidad neta sobre el patrimonio. Ambos, utilidad neta, el estado de resultados se extrae y el patrimonio del balance general, ¿no? Vamos a ver, miren, utilidad neta 28.500 y patrimonio 442.000, sale 0,06 o 6%. ¿Qué significa eso? Que el porcentaje de ganancia en los propietarios es el 6%, tomando en cuenta que se genera un valor positivo en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que tiene la empresa, de todo lo que ha generado capital, utilidad, se tiene un 6% de ganancia de las ventas. Entonces, ideal, hay una rentabilidad del 6% en base al patrimonio, al capital social, la utilidad neta de la empresa. Existe. Tiene que ser aquí positivo y lo más alto posible. Y el otro es la tasa de retorno o rendimiento sobre los activos ROA, Return of Assets, en la cual toma en cuenta ya la utilidad neta, pero respecto de no al patrimonio, sino al activo total, a todo lo que tiene la empresa. Mire, entonces 28.500 la utilidad neta y 822.500 el activo total. Esto da una ganancia o un margen de 3.5%. ¿Qué significa eso? Que de todo lo que se ha invertido en la empresa, en los activos, ya sea maquinaria, vehículo, terreno, edificio, muebles y enseres o todo, cualquier activo que se haya invertido en la empresa, ha existido un 3.5 de rentabilidad en base a la utilidad que se genera. Entonces tiene que ser también lo más alto posible
y generar altos márgenes de ganancia en base a los activos totales. Entonces hemos visto dos fórmulas de liquidez, tres fórmulas de operatividad, dos fórmulas de endeudamiento y cinco fórmulas en base al rubro de la inversión. Hemos visto todas estas formulitas para poder determinar cuál es la salud financiera que tiene una empresa respecto a todos los datos que nos proporciona, tanto el balance general como el estado de resultados. A continuación, este es el práctico número 6. Vamos a ver qué nos proporciona este tipo de práctico y qué nos pide. Con los siguientes datos de los estados financieros, tanto estado de resultados y balance general de la siguiente entidad bancaria, vemos acá que tenemos un estado de resultados o también llamado estado de pérdidas y ganancias, y también tenemos un balance general o también algunos le llaman estado de situación patrimonial. Por lo visto es una entidad financiera, ¿no? Porque mire, tiene ingresos y tienen cuentas, por ejemplo, por comisiones ganadas, intereses ganados, etcétera. Entonces se puede dar cuenta uno que es de una institución o una entidad bancaria. Tanto el balance general también tiene cuentas especiales como fondos disponibles, cartera de créditos, etcétera. Ahí automáticamente vemos que es del rubro, ¿no? Bien, veamos qué nos pide. Número 1, determinar el resultado cuantitativo aplicando cada uno de los ratios financieros. No nos olvidemos que hemos visto 4 rubros importantes en los ratios financieros: liquidez, operatividad, endeudamiento y rentabilidad. Entonces aquí, como el punto número 1 nos pide, hay que realizar un análisis o determinar un resultado cuantitativo. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que aplicar todas las fórmulas que hemos visto en el tema de ratios financieros. A ver, ¿cuántas son? Liquidez son 2, operatividad son 3, van 5, endeudamiento son 2, van 7 y rentabilidad son 5. 12, 3 en total, ¿no? 3 en total. Entonces tenemos 2 más 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en total. 12 formulitas que tenemos que aplicar. 2 de liquidez, 3 de operatividad, 2 de endeudamiento y 5 de rentabilidad. ¿Por qué 5 de rentabilidad? Porque en base a ventas hemos visto 3 y en base a inversión hemos visto 2. Entonces ahí se genera todas las 12 formulitas que tenemos que aplicar en lo que es los ratios financieros. Bueno, vamos a determinar 12 resultados según la explicación que hemos visto en el video. Número 2, realizar un análisis cualitativo a cada uno de los resultados obtenidos en el anterior punto. De las 12 formulitas que estamos aplicando en los ratios financieros, es importante conocer cuáles son los resultados cualitativos. ¿Qué significa eso? Si bien vamos a ver, por ejemplo, el índice de liquidez que sale del 3.5 y hemos determinado, eso era el punto 1, determinar el resultado cuantitativo, pero aquí en el punto 2 tenemos que aplicar un análisis cualitativo. O sea, ¿qué significa el 3.5? Ya lo hemos explicado eso en el video y tenemos que explicar y escribir que el 3.5 se refiere a que la empresa tiene 3 veces la capacidad de pago de la deuda que ha generado por cada dólar prestado, ¿no? Algo por ahí. Ustedes tienen que ponerle ahí sus condimentos, su talento en forma de escribir de acuerdo a su creatividad, pero que esté basado en los datos obtenidos en el punto número 1. Por eso es importante primero determinar todos los resultados cuantitativos para después analizar de manera cualitativa los resultados que se ha determinado en cada fórmula de los ratios financieros. Y solamente sería eso. Este es el práctico número 7. Tienen a ustedes en el práctico todos los datos que necesitan. No nos olvidemos que los índices financieros tomen en cuenta datos del estado de resultados que aquí están. También tomen en cuenta datos y cuentas del balance general, como utilidad neta, total activos, total pasivos quizás, el total de ingresos que son el total de ventas. Entonces es importante tomar en cuenta los datos que nos estamos proporcionando. Por ejemplo, aquí para un poquito aclarar la situación, el total ingresos vendría a ser el total de ventas, ¿no? Si fuera en el rubro comercial, el total ingreso viene a ser el total de ventas o ventas anuales, si quiere decir. Quizás el tema de inventarios, por ejemplo, el inventario del balance general vendrían a ser los bienes realizables. Miren acá, bienes realizables, adjudicaciones por pago, eso vendría a ser el inventario de esta institución financiera. ¿Qué más? Total activo está acá, total activo 644.000, total pasivos también tenemos, total patrimonio. Tenemos las cuentas más importantes del balance general, tal cual es su nombre, ¿no? Quizás un poquito en el tema de los inventarios
que estaba con otro nombre que le llaman bienes realizables, que significa lo mismo. En cambio, en el estado de resultados tenemos el total de ventas, que son el total de ingresos, quizá, el total de costos, el total de egresos. Aquí no tenemos por qué complicarnos la vida. Si le pide el total de costos o total o costo de mercadería vendida, quizá sería aquí el total de egresos, ¿no? La utilidad la utilidad bruta vendría a ser aquí utilidad antes de provisión por participación, esa es la utilidad bruta, 8.049. Si le pide la utilidad operativa, vendría a ser la utilidad antes de provisión para impuestos a la renta, 6.841, esa es la utilidad operativa. Y si le pide la utilidad neta, está con su mismo nombre, miren, utilidad neta 6.010. Esto más que todo para aplicar las tres formulitas del rubro de rentabilidad en base a las ventas, ¿no? Entonces ya vayan manejándolo esto, si pueden o necesitan ayuda, pueden usar internet para poder ver su sinónimo de las cuentas y ver si es cabalmente la que necesitan. Pero ya les di unas pequeñas luces de las cuentas que más van a usar en los ratios financieros explicados en el video presente.